Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hoy es viernes, pero un viernes muy particular porque este programa se graba temprano, pero se transmite por primera vez a las 10 de la noche por el canal 24 y naturalmente en su casa matriz, el canal 45 Teleradio América a las 12 de la noche. Y probablemente cuando usted vea este programa a las 10 de la noche por primera vez o a las 12 de la noche, ya habrá usted escuchado el discurso del presidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana. De modo que los comentarios que vamos a hacer a seguidas, pues pueden ser que queden fuera de, ¿verdad?, de la realidad o que no se correspondan a la realidad, porque ya habrá hablado el presidente de la República. Y nosotros naturalmente no sabemos qué va a decir él. Lo que sí podemos adelantar, sin temor a equivocarnos, es que el presidente Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana, que van a tener un encuentro este fin de semana, el domingo, con los miembros del Comité Central para escoger su precandidato, yo estoy convencido y seguro de que la intervención del presidente de la República y presidente del partido, Leonel Fernández, va a traer seguridad. Va a traer seguridad y va a traer tranquilidad. De igualmente, lo que va a ocurrir este domingo, conociendo la cultura del Partido de la Liberación Dominicana, que se ha caracterizado por ser un partido predecible, que cumple sus estatutos, que cumple sus normas, ¿verdad?, que sabe dirimir sus diferencias de manera civilizada, yo puedo apostar desde ahora, aún sin conocer el discurso del presidente del partido, de que su discurso con toda seguridad va a contribuir a que muchos en nuestro país pues bajen sus niveles de estrés, porque la población dominicana ha estado sometida a un fuerte estrés de incertidumbre, de duda, porque si fuera un partido minoritario, pues naturalmente la gente no le prestara atención, pero se trata del principal partido de la República Dominicana y de acuerdo a las encuestas, pues está muy bien situado para conservar el poder en el año 2012, en las elecciones que se van a celebrar el 20 de mayo del año 2012. De modo que la atención del país ha estado focalizada hacia el PLD. ¿Qué va a ocurrir el domingo en que el Comité Central va a conocer y presentar las precandidaturas? ¿Quiénes podrían competir en el PLD para optar por la candidatura presidencial de ese partido? De modo que quiero adelantar el juicio, la certidumbre de que lo que habrá dicho el presidente Fernández a la hora de usted escucharnos, pues va a traerle tranquilidad a nuestro país. Y también estoy convencido, y por eso hago este comentario, de que el lunes, cuando nos volvamos a ver aquí en Ojalá, pues también el Partido de la Liberación Dominicana habrá mostrado una vez más su rostro institucional, de que es un partido predecible, de que es un partido que garantiza tranquilidad al pueblo dominicano, no este espíritu levantisco. Me atrevo a correr ese riesgo, Rafael, tú conoces el PLD mejor que yo, pero me atrevo a hacer ese pronóstico. Yo comparto el juicio, Roberto. Realmente yo pienso que el presidente, que es un hombre inteligente, un político ya acabado, y que tiene indudablemente una adecuada visión de qué hacer en las circunstancias que tanto se ha batido en la opinión pública. Porque es bueno observar una cosa, Roberto. Los medios de comunicación se han basado en la idea de que el presidente debe decir que él no va. Sí. Sucede que la Constitución dice que el presidente no puede ir. Entonces claro, el presidente no está obligado a decir si voy o no voy. Sí. Eso lo establece la Constitución. Y por tanto, el régimen institucional así lo establece. Y la propia Constitución que él ha prohijado. De manera que ese reclamo y ese escarceo que se ha montado en la opinión pública
y sobre todo en los sectores opositores que han estado aprovechando, digamos, con mucha inteligencia las usares dentro del PLD, los demonios. Yo pienso que el presidente pondrá las cosas en su lugar hoy, en razón de que este proceso que viene del PLD, pues debe cursar de manera armónica como siempre ha sido, y que ofrezca tranquilidad al país. El PLD es el principal responsable, como tú decías, siendo el partido principal, de garantizar tranquilidad y que el estado de confianza en el curso que la economía y la vida institucional del país tiene que conservarse. Y el presidente es la persona número uno en garantizar esos objetivos nacionales. Así es. De modo que yo no espero sorpresas, no espero sorpresas. Y para reforzar lo que tú acabas de decir, Rafael, yo creo que sí, que definitivamente, si hablamos de gobernabilidad y entendemos la gobernabilidad como un estado de convivencia democrática, civilizada, tranquila, en paz, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, por su principalía, es una de las patas fundamentales de esa gobernabilidad. De modo que yo estoy seguro que ni esta noche el presidente nos traerá una sorpresa en el sentido contrario de lo que ha sido la historia del PLD, como tampoco el domingo, de verdad, los y las PLDistas pues van a tener un comportamiento distinto, porque fueron educados así, aunque se ha ampliado el partido, pero aún se conserva la cultura, es decir, todavía no se ha roto con Bosch, todavía no se ha roto con el PLD, no han cambiado las siglas todavía, y hay toda una tradición que bueno, uno lo ve en los estatutos, uno lo ve en los reglamentos, porque los reglamentos de ahora que conocerá el Comité Central el domingo, pues son hijos, nietos de otros reglamentos que fueron votados y aprobados en el pasado y que fueron utilizados satisfactoriamente por el PLD. Así es, pero hay un detalle que yo no quiero dejar pasar por alto, porque en varias conversaciones que hemos tenido aquí, no hemos tenido como la oportunidad de tratar. Y es ese enfoque que a veces unos pensamientos radicalizados han estado usando el concepto de dictadura, atribuyéndosela al presidente de la República. Y yo pienso que este tipo de excesos es algo que hay que evitar, porque usar el término de dictadura para calificar a Leonel Fernández, yo pienso que no es una cosa apropiada, es un exceso que combatir al presidente es lícito cuando usted es opositor, diferir o disentir del presidente también es algo legítimo. Claro. Nadie está obligado a estar de acuerdo con el presidente en todo cuanto él piensa, dice o hace. Claro. Eso es así, este es el juego democrático, pero de disentir a trasladar la idea y mover la idea, vamos a decir, recrear la idea del dictador alrededor de la persona del presidente, como si se tratara de un Trujillo, yo pienso que eso es un exceso que revela una inconsistencia en la oposición que se le hace al presidente. Porque ese exceso lo que está indicando es que los argumentos que se usan no son lo suficientemente válidos. Hay muchos de ellos que son, por ejemplo, para poner unas cosas, uno de los motivantes, el problema de la aprobación del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo pienso que ahí hay elementos de una equivocación congresional, porque la observación presidencial es un derecho. Pero claro. El presidente puede observar cualquier ley. Es su derecho. Y eso es un derecho que la Constitución se lo confiere. Ahora, entiendo yo que la Cámara tenga derecho a aprobar una ley orgánica por algo que no sea la 2/3 parte, eso es otra cosa que no incumbe al presidente. Lo que pasa es que entonces lo que se ha hecho es que se ha creado como una suerte de hilito con un titiritero que al presidente lo han convertido, que está dando la Cámara para hacer lo que él quiere, en esto en tanto el conocimiento de la observación. Y de ahí entonces lo trasladan al dictador. Sí. Entonces, es que todo eso es, a mí me parece una cosa impropia totalmente, que no debe ser. Yo incluso sobre ese último tema, y es bueno, ya que tú lo mencionas, leí unas declaraciones de Gustavo Sánchez, diputado, portavoz de los diputados, que daba cuenta, eso fue lo que yo entendí al leer la noticia, la publicamos en Perspectiva Ciudadana,
de que parece ser que el presidente no va a observar. O sea que se van a dejar de lado las observaciones y entonces se va a procurar que tenga la legitimidad, tal como debe aprobarse con las 2/3 partes. De manera que, si es así como anuncia Gustavo Sánchez, pues es una buena rectificación de parte de los diputados, porque el presidente no tiene que rectificar. Él usó su derecho, los diputados y los senadores, pues, a rechazarlo o aprobarlo. Y ellos a revisar el procedimiento de ellos, ¿no? De manera y se ha acudido a la Suprema Corte para que resuelva el problema. También, exactamente. Rafael, tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa y regresamos enseguida, así que no se vayan, ¿eh? Todavía hay mucho. Bueno, los Estados Unidos está pasando, el gobierno de los Estados Unidos, una situación especial hoy, porque la fecha, según las normas norteamericanas, para la aprobación del presupuesto del año 2012 se vence hoy. Y los congresistas norteamericanos, demócratas y republicanos, no han podido ponerse de acuerdo en qué hacer con este presupuesto del año que viene. Las discrepancias se dan porque el movimiento conservador republicano, sobre todo el Tea Party, que dirige la Cámara de Representantes, se opone a la aprobación del presupuesto conservando las medidas de estímulo a la economía que el presidente Obama ha estado usando y que han implicado, como es de entenderse, el aumento del déficit del presupuesto de los Estados Unidos. Basado en ese hecho, los republicanos han bloqueado el presupuesto y con unos alegatos que ya se dice que está entrando en el plano ideológico, porque la negociación que están planteando dice a ustedes yo no le apruebo, quiero decir los republicanos le dicen a los demócratas, la reforma medioambiental que proponen, los planes de regulación familiar, de planificación familiar y cierta protección para el aborto, y a cambio, si ustedes quieren eso, tampoco le voy a aprobar la expansión del gasto que se está usando para el estímulo de la economía que ustedes han propuesto, sino todo lo contrario, nosotros queremos 80.000 millones menos. El Senado, que es demócrata, aprobó 33.000, una reducción más moderada, de manera que el desmonte se pudiera hacer progresivamente. Los republicanos dicen que no, y que para aprobar los primeros componentes que yo decía de los demócratas, ellos quieren, oye las cosas, que esto es importante que se tenga en cuenta. Lo que quieren los republicanos es que el presupuesto del ejército y del Pentágono se conserve igual hasta final de años o que se repita para el año que viene, a cambio de aprobarle entonces a los demócratas las 3 medidas que he señalado y negociar solamente cuánto sería el recorte fiscal que se va a hacer, presupuestal. Entonces eso ha trancado toda la negociación, porque lo que se ha visto es que los demócratas han visto que justamente uno de los mayores gastos que hay en el presupuesto de los Estados Unidos es el presupuesto militar. Y el gobierno Obama ha estado intentando reducir esos gastos militares para llevarlo a la inversión social, lo cual me parece bastante lógico, porque justamente no son las guerras la divisa esencial que debe seguir la sociedad norteamericana en estos momentos de crisis, sino la protección de grandes masas urbanas y rurales que están sufriendo una caída de sus ingresos. Los republicanos quieren que dentro de esos recortes sea justamente el cortar la asistencia social al Medicare, al Medicaid y a las pensiones de la seguridad social. Fíjate qué cosa tan terrible. Es decir, la inversión en el ejército y la guerra en contra de este gasto social de tantos norteamericanos, que el presidente Obama, en una acción, yo diría que la más importante de su gobierno en el plano de la salud, que ha devuelto a más de 30 millones de norteamericanos seguridad social, protección de salud. Entonces, en esa situación se está debatiendo ahora mismo, y si hoy eso no se aprueba, entonces los Estados Unidos prácticamente
Ya vimos un comunicado de la propia Embajada de República Dominicana que ha dicho que se va a cerrar. No va a haber la atención a los servicios de demanda de visados y cosas servicios consulares. Servicios consulares. Y eso es a nivel de todo el mundo. Sí. Es una parálisis del Estado norteamericano lo que va a implicar esto. Así es. Que ya había ocurrido anteriormente con el gobierno Clinton. Sí. ¿Entiendes? Es decir, y oye, ¿quién dirigía esa vez? Newt Gingrich. Que es el famoso líder conservador, que hoy ya lo reemplaza Sarah Palin y otros. Y otro apellido Benner. Exactamente. Sí, sí. De manera que, Roberto, yo te dejo esto aquí, la verdad que es preocupante. Muy preocupante, y sobre todo porque los Estados Unidos dependen mucho de que otros países compren su deuda. Claro. Porque ellos están emitiendo deuda permanentemente. Entonces, si los que compran la deuda norteamericana, o sea, los bonos del Tesoro, ¿verdad? Dudan de la viabilidad de la economía norteamericana, podrían dejar de comprar. Claro. Estamos hablando de China, de Japón, de los países de las monarquías petroleras, etcétera, Claro. etcétera. Entonces, podría crear un inconveniente, pero además es una gran vergüenza para los Estados Unidos que ellos cierren su gobierno, que cierren. O sea, ¿qué país es ese que llega a un punto en que su clase política, los dos partidos mayoritarios, pues no puedan ponerse de acuerdo a la hora de votar un presupuesto? ¿Y cuál es el mensaje que están dando los Estados Unidos? Que a través del mundo han financiado programas de fortalecimiento de la democracia, de la institucionalidad, de la convivencia en nuestro país, en América Latina. Es decir, ¿y cómo un emisario de los Estados Unidos nos viene a hablar sobre el funcionamiento de la democracia cuando ellos allá en Estados Unidos han llegado a este tranque que es motivo de burla? O sea, imagínate lo que deben estar pensando los dirigentes chinos. Dirán, bueno, es que los dirigentes chinos son autoritarios, pero es la función de un gobierno, ¿no? O estará pensando la Unión Europea o Putin en Rusia, ¿no? En fin. Pero lo curioso de esto, Rafael, y tú lo sabes, pero quizá usted en su casa no lo sabe, es que la mayoría de los economistas norteamericanos ya habían pronosticado que eso era una posibilidad que ocurriera. Es decir, los economistas norteamericanos evaluando los movimientos que venía tomando la derecha norteamericana representada en el Tea Party, que se concretó en las elecciones recientes, en las que gran parte de los candidatos que salieron del Partido Republicano, un porcentaje importante de los candidatos del Partido Republicano, recibieron apoyo de determinados empresarios que veían con hostilidad al presidente Obama. Pues evidentemente estos economistas decían que esto iba a ocurrir, porque el objetivo de la constitución del Tea Party, el hecho de que los hermanos Koch y otros más, pues tuvieran sus reuniones tipo grupo Bilderberg, para, digamos, conspirar contra el gobierno del presidente Obama, pues los hacía ellos prever de que el objetivo final va a ser cerrar el gobierno Obama. Aunque hoy día, en el Huffington Post, hablaban de que este cierre del gobierno pudiera disparar a Obama en la popularidad de la ciudad. Ya pasó con Clinton lo mismo. Ya pasó con Clinton, es decir, ellos dicen, bueno, van a tratar de tumbarle el pulso, como se lo tumbaron el otro día a Obama, y probablemente el efecto electoral podría ser adverso a los republicanos. Pero eso no es seguro, es simplemente una posibilidad. Pero también otro elemento curioso que usted debe saber, y ya nos queda poco tiempo en este bloque, y voy a ser breve, es que también los economistas como Krugman, como Reich, como Rubini, pues han señalado lo perverso de lo que está ocurriendo en Estados Unidos contra la población y contra el presidente Obama. Y es que durante los últimos 20, 30 años, esos republicanos que han venido gobernando desde Reagan a la fecha, salvo el interregno de Clinton y estos 2 años de Obama, pues fueron desmontando la presión fiscal, bajando los impuestos en los Estados Unidos, pero no bajándoselo a la clase media, porque usted dirá, bajan los impuestos, ¡ay, qué bien!
porque usted quizá piensa que para usted. No, se lo están bajando a los que ellos llaman los super rich, los ricos, riquísimos de los Estados Unidos, ese 1%, ese 1% más rico de los Estados Unidos. Estos gobiernos republicanos le fueron bajando los impuestos. Y al bajarle los impuestos a esos señores, no a la clase media, porque los impuestos a la clase media subieron, a la clase trabajadora americana subieron, al bajar esos impuestos, pues fueron debilitando las capacidades de ingreso tanto del gobierno federal como en cada uno de los estados, provocando el déficit. Claro. Es decir, le bajo los ingresos, naturalmente, si usted en el tiempo rebaja los ingresos, tarde o temprano le va a hacer falta dinero. Y si le va a hacer falta dinero, pues va a tener un déficit, o sea que va a llegar un momento en que sus gastos programados van a ser mayores que sus ingresos presupuestados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero por otro lado, lo que tú señalabas, Rafael, ahí el peso del complejo militar industrial es tal que, según advertía Vicente Navarro, cuando hablaba del keynesianismo militar y keynesianismo social, en uno de sus más recientes artículos, es que muchos de esos legisladores dependen localmente de los empleos que crea el complejo militar industrial en sus estados. Por lo tanto, reducir el presupuesto militar, dejar de fabricar un avión, por ejemplo, que no sirve para nada, pues podría ocasionar el despido de 2.000, 3.000, 5.000 empleados. Entonces, claro, el legislador que está ahí, que se debe a sus votantes, ¿verdad? Pues dice, no, espérate, bueno, se saldrá ganando el complejo militar industrial, pero vámonos, sigamos fabricando armas y enchinchando guerra, porque si fabricamos armas tenemos que enchincharlo para que se arme la guerra, ¿no? Entonces es una situación compleja, pero también perversa, porque no ha sido fruto del azar, no ha sido algo repentino como... Muy planificado. Muy planificado, o sea, esto se veía venir, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a desearle suerte al presidente Obama. Ojalá que se pongan de acuerdo, porque este es un triste espectáculo de la llamada primera democracia del mundo, ¿no? Es un triste espectáculo que tengan que cerrar. Vamos a la pausa. Otros sucesos han sacudido el mundo. En el día de ayer, pues jóvenes españoles hicieron una formidable manifestación, pues reclamando su derecho al trabajo, su derecho, ¿verdad?, a poder vivir, porque nunca antes en la historia de España los jóvenes estaban tan bien capacitados. Se les dijo desde jóvenes, estudien, estudiaron y cuando terminaron de estudiar, pues no hay empleo. Entonces se está hablando, como no están estudiando y no tienen empleo, se le quiere llamar y etiquetar de manera despectiva, naturalmente, la generación Nini. Ni estudian ni trabajan. Entonces, claro, las personas maliciosas pues dicen, son unos vagos, unos cómodos, son apolíticos, no le importa nada, se quieren quedar ahí como unos zánganos en las casas de sus padres, retrasando el irse de la vivienda, de que no consiguen novia, pero es para quedarse ahí cómodo, ¿verdad?, porque no tienen que ocuparse de nada. Y todo aquello pues se ha manifestado en el día de ayer. Dicen los jóvenes, no es que somos unos vagos, es que ni nos dejan estudiar, ni nos dejan trabajar. Es decir, otra versión del Nini, que es importante, en el sentido de que, bueno, si tenemos grandes dificultades para poder estudiar, como es el caso inglés, por ejemplo, que subieron la matrícula universitaria, bueno, eso es prohibitivo, yo no puedo estudiar en la universidad si me suben la matrícula. Y si no hay empleo para mí, no es que yo sea un vago, es que no consigo empleo. Entonces es interesante porque durante mucho tiempo la clase política española pensaba o asumía que tenía a los jóvenes españoles en el bolsillo, gracias al fenómeno del botellón. Lo ponían a beber a los españoles, a los jóvenes españoles, a tomar cerveza como unos condenados o vino, y entonces, bueno, estos tipos no se preocupan por nada, mientras se están movilizando en Londres, en Grecia, en Francia, pues aquí los españoles son unos zánganos y lo que están es tomando. Ayer se movilizaron, de modo que hay un fenómeno interesante de que ya los jóvenes están tomando conciencia de que esto es un modelo económico que va contra ellos, ¿no? Eso es así, Roberto, y fíjate que los jóvenes en todas partes del mundo están pasando la misma. ¿Oh, sí? Fíjate el papel que tuvieron los jóvenes en las movilizaciones de los países árabes, sí, que ha sido dominante. Sí. Y el papel en Inglaterra que tú señalabas, que también es importante. En nuestro país, donde los más afectados son justamente mujeres y jóvenes. 46% de desempleo. 46%, es decir, en todas partes del mundo, la presa fácil para el desempleo son los jóvenes. Sí.
Entonces, y para los bajos salarios. Y los bajos salarios también, que a veces se ha querido corregir bajo la creación del primer empleo y una serie de subterfugios. Pero, de todos modos, lo que estas manifestaciones indican es que, a pesar de todo, los jóvenes están tomando conciencia de que tienen que expresar su palabra, tienen que expresar sus quejas sobre la situación que están pasando y que definitivamente no es posible continuar de esa manera. Los jóvenes son los más reactivos, los que encabezan las manifestaciones en toda parte del mundo, son los que van a la guerra en los ejércitos. Así es, de manera que, y es una de las formas de empleo que se le da. Un ejemplo, ahora que tú mencionas eso, que esa política que en el tema anterior que señalamos de Estados Unidos de preservar el presupuesto del ejército, justamente es allí donde van muchos de los ciudadanos latinos que son enrolados y se les dan facilidades para la nacionalización, pero para que vayan al ejército. Y del ejército entonces a las batallas. Y en México una figura política importante propuso, que mereció titulares, de que una alternativa para combatir, entre comillas, ¿no?, la delincuencia de los jóvenes en los barrios es reclutarlo para que trabajen en el ejército. Lo que hace Estados Unidos se hace eso hace muchos años, que es lo que Vincent Navarro señalaba del keynesianismo militar. Es decir, que es una versión muy asociada a la línea del Tea Party de los republicanos, de gastar mucho en armamentos, en movilización de tropas, en fabricación de armas y todo aquello, y emplear mucha gente en ese complejo militar. Pero la parte civil, la parte social, es, digamos, echada a un lado. De manera que estamos entonces frente a una situación muy especial de los jóvenes del mundo, y mi esperanza es de que esas movilizaciones juveniles se profundicen y digan al mundo de que no es posible continuar con esta situación de desigualdad, de inequidad con que las sociedades están funcionando para mantener a grupos económicos, ¿verdad?, con un estado de desigualdad tan grande como están, no solamente ya en el tercer mundo, sino en el primer mundo, como tú señalabas, donde el 1% está recibiendo más de un 20% de la riqueza de los Estados Unidos. Así es. Y que además está pagando menos impuestos. O sea que justamente es una pena de esta situación que estamos padeciendo en el mundo.